Le damos una calurosa bienvenida a esta reunión de fin de semana. En ella disfrutaremos de un discurso público y también del estudio de la talla. Para dar comienzo a esta reunión, cantemos junto la canción 110, titulada El gozo de Jehová, extraída de Nehemías 8:10. Canción 110 y seguidamente haremos una oración a Jehová. Pues prestemos mucha atención al hermano Santiago Ruiz con el siguiente discurso bíblico, con el tema Sirva a Jehová con corazón gozoso. Poco antes de morir, un gobernador sueco ordenó que en su lápida se inscribiese la expresión en latín tandem felix, así como podemos ver en nuestras imágenes. La verdad es que nos debería llamar la atención, porque esta expresión tandem felix significa literalmente feliz al fin. Y no sabemos por qué este gobernador sueco ordenó que en su lápida se inscribiese esta expresión feliz al fin. Quizás porque hacia el final de su vida consiguió una medida de felicidad, o muy probablemente si era una persona religiosa, porque esperaba ser más feliz en otra vida después de la muerte. Lo cierto es que las personas no tardan tanto, no tardan hasta el final de su vida para esperar o para lograr ser felices. De hecho, un rey de la antigüedad se esforzó mucho por ser muy feliz y de hecho intentó ser feliz pues, por medio de conseguir cosas materiales. Después de lograrlo, dijo, estamos hablando del rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, después de lograr muchas cosas materiales que creyó este rey Salomón que le darían felicidad, dijo, pero cuando reflexioné en todas las obras que mis manos habían hecho y en todo el duro trabajo que había realizado con tanto esfuerzo, vi que todo era en vano, era perseguir el viento. No había nada de verdadero valor bajo el sol. De modo que Salomón descubrió por experiencia propia lo que muchas personas reconocen hoy día. La buena salud, los placeres y las riquezas dan una medida de felicidad, pero es efímera. De modo que la pregunta que nos interesa a cada uno de nosotros es, ¿podemos disfrutar de verdadera felicidad? ¿Podemos servir a Jehová con alegría? Bueno, si estamos sirviendo a Jehová, sabemos que Jehová es definido en la Biblia como el Dios feliz. Y por lo tanto, sabemos también que Él desea que nosotros, sus siervos, seamos felices. ¿Por qué podemos decir eso? Mirad, vamos a leer
la respuesta a esta pregunta en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 4, para responder la pregunta ¿por qué podemos estar seguros de que Jehová quiere que nosotros, sus siervos, seamos felices? Allí el apóstol Pablo dijo, alégrense siempre a causa del Señor. Una vez más les digo, alégrense. Sabéis, si analizamos estas palabras, hemos de llegar a la conclusión de que Jehová no solo desea que quienes le sirvamos seamos felices, sino que lo espera. ¿Por qué? Pues porque el apóstol Pablo no dijo, cuando no tengamos problemas familiares, alegrémonos. Cuando no tengamos problemas económicos, alegrémonos. Cuando no tengamos problemas de salud, alegrémonos. No, el apóstol Pablo no dijo eso bajo inspiración de Jehová. Él dijo, alégrense siempre a causa del Señor. De modo que todos debemos servir a Jehová con felicidad. ¿Por qué? Pues porque la felicidad depende de Jehová. Forma parte del fruto de su Espíritu Santo. Y Jehová da su fruto, su Espíritu Santo y el fruto que éste produce en aquellos que se lo piden, en aquellos que le sirven. De modo que el propósito de este discurso no es demostrar que tenemos que estar alegres continuamente, sino más bien cómo la felicidad nos ayuda a sobreponernos a las dificultades en la vida y a ser optimistas. Por esa razón, en los próximos minutos vamos a analizar 3 preguntas. En primer lugar, ¿cómo podemos servir a Jehová con gozo? Es decir, ¿cómo lo demostramos y por qué podemos hacerlo? En segundo lugar, ¿por qué algunos que han servido a Jehová con gozo en el pasado han perdido su alegría o su felicidad al servir a Jehová? Y en tercer lugar, ¿qué nos va a ayudar a seguir sirviendo a Jehová con alegría? Bueno, pues vamos a empezar analizando la primera pregunta. ¿Cómo demostramos que servimos a Jehová con gozo y por qué podemos o tenemos razones para servir a Jehová con gozo? Bueno, pues para responder esta pregunta vamos a leer y analizar el Salmo 100. Así que os invito, por favor, a buscar en vuestros ejemplares de la Biblia el Salmo 100. Y vamos a empezar leyendo primero los versículos 1 y 2. Aquí en el Salmo 100, versículos 1 y 2, dice el salmista, que toda la tierra aclame triunfalmente a Jehová. Sirvan a Jehová con alegría. Entren ante su presencia con gritos de felicidad. De modo que, ante la pregunta, ¿cómo demostramos que servimos a Jehová con alegría? Aquí está la respuesta. Cuando el salmista dice que tenemos que aclamar triunfalmente a Jehová, o cuando tenemos que entrar ante su presencia con gritos de felicidad, eso demuestra que nuestra alegría o nuestra felicidad al servir a Jehová no es un asunto que queda únicamente entre nosotros y Jehová. Es un asunto que tiene que ser muy evidente a todos los que nos rodean. Claro, ¿qué significa eso? Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que significó precisamente para los israelitas que primero escucharon este salmo. Los israelitas que tenían que aclamar triunfalmente a Jehová o que tenían que entrar ante su presencia con gritos de felicidad, eran personas que, por ejemplo, tenían que dedicar un día a la semana para adorar a Jehová. ¿Qué significaba eso? Pues que daba igual que fuera en la época de la siega o de la siembra, daba igual que hubiese el peligro de que lloviera y que por lo tanto la siega se estropeara en el último momento, daba igual que sus vecinos, los filisteos o los moabitas, pudiesen estar trabajando la tierra sin parar, ellos tenían que dedicar el sábado para adorar a Jehová. Y tenían que hacerlo con felicidad. Igualmente, tenían que ir, al menos los varones, 3 veces al año para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, para la fiesta de las semanas y para la fiesta de los tabernáculos, tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén. Eso significaba que en ocasiones había varones israelitas que tenían que hacer un viaje de 2 días desde su pueblo, desde su ciudad hasta Jerusalén, pasar allí entre 1 y 7 días en Jerusalén y volver otro viaje de 2 o 3 días de regreso, y mientras tanto en sus pueblos ni sus familias, ni sus tierras, ni sus ganados tenían quien los defendiera. Pero tenían que servir a Jehová con un corazón alegre. Igualmente, eso significaba que 1 de cada 7 años y 2 de cada 49 años consecutivos tenían que dedicarlo para servir a Jehová y no podían trabajar la tierra. Pero entonces no había ayudas del gobierno. Eso quería decir que el año sexto tenían que confiar en Jehová y esperar a que iban a vivir
de lo que iban a conseguir ese sexto año, el séptimo año y el octavo, porque todavía no habrían trabajado la tierra. Y tenían que servir a Jehová con alegría. También eso significaba que los israelitas, en su mayor parte pastores y agricultores, tenían que defender la tierra que Jehová les había dado. ¿Sabéis? Tenían que hacer frente a los ejércitos más poderosos y equipados con las mejores armas, mientras defendían esa tierra. Y cuando leemos en la Biblia que varias decenas de miles de israelitas mueren en una batalla defendiendo la tierra prometida, no nos paramos a pensar en los miles de mujeres que perdían a sus hijos, que perdían a sus esposos, o en los miles de israelitas que perdían a sus padres, mientras defendían, como parte de su servicio sagrado, la tierra que Jehová les había dado. Y tenían que servir a Jehová con un corazón alegre. Por eso, cuando pensamos en cómo demostraron ellos por su obediencia y por su lealtad que servían a Jehová con alegría, ¿no es verdad que tenemos razones para pensar que nuestro servicio a Jehová ahora no es más difícil? ¿Verdad que cuando se espera o se supone que nosotros tenemos que acudir o que participar en las reuniones 2 veces a la semana, o que tenemos que hablar con nuestro encargado, con nuestro jefe, el propietario de la empresa en la que trabajamos, para que nos deje un día libre al año, un viernes, porque queremos asistir a la asamblea regional, o quizás 3 sábados al año para las 3 asambleas, las 2 de circuito y la regional, o cuando tenemos que dedicar un poco de tiempo cada semana para predicar? ¿A que no son estas motivos o razones suficientes para que nos quiten la felicidad? ¿Qué va? El servir a Jehová no es demasiado difícil. Por eso, ¿por qué podemos servir a Jehová con alegría? Pues vamos a responderlo leyendo los versículos del 3 al 5 de este salmo. Por favor, Salmo capítulo 100, versículos del 3 al 5. Y ahí leemos: sepan que Jehová es Dios. Él es quien nos hizo y nosotros le pertenecemos. Somos su pueblo y las ovejas de sus pastos. Entren por sus puertas con expresiones de gratitud, en sus patios con alabanzas. Denle gracias, alaben su nombre, porque Jehová es bueno, su amor leal dura para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. De modo que el hecho de que los israelitas supieran qué clase de Dios era Jehová les ayudó muchísimo para servir a Jehová con alegría, con felicidad. Realmente los israelitas sabían lo que nosotros sabemos también ahora. Sabían que Jehová los veía no solamente como organización o como pueblo, como si fuesen una oveja, los veía a cada uno de ellos como si fuese su oveja. Y lo cierto es que podían confiar en que Jehová los iba a cuidar, porque Jehová es bueno, tiene amor leal y es un Dios fiel. Por esa razón, cuando Jehová nos promete en su palabra que no va a olvidar ni lo que hemos hecho ni lo que estamos haciendo por los santos, como dice Hebreos, o que podemos confiar plenamente en que si ponemos el reino o su reino en primer lugar, Él se va a encargar de las demás cosas. Podemos tener plena confianza en que Él va a cumplir sus palabras. De modo que tenemos razones para adorar a Jehová con alegría. Claro que sí, porque es un Dios que se lo merece. Claro, quizás alguien que esté escuchando este discurso puede pensar: la teoría es perfecta, es muy bonita, pero una cosa era la vida hace 3.500 años cuando los israelitas escuchaban el Salmo, y otra cosa es la vida en el siglo XXI. Mis circunstancias ahora son muy difíciles. Y es cierto, nuestras circunstancias ahora pueden hacer muy difíciles servir a Jehová con alegría. Pero ahora el bosquejo nos anima a estudiar o analizar la experiencia de algún cristiano de nuestros días que nos ayude a reconocer que efectivamente, a pesar de cualquier circunstancia, podemos servir a Jehová con felicidad. Mientras vamos a analizar la experiencia de un compañero, de un testigo de Jehová que es de aquí, de España. El caso de José Antonio. José Antonio nació en el año 1941. Para principios de los años 70, finales de los años 60 del siglo pasado, y tras investigar diferentes religiones, José Antonio solicitó un curso bíblico a los testigos de Jehová. Pero no pudo empezar a progresar en su adelantamiento como parte del pueblo de Jehová. ¿Por qué? Pues porque José Antonio pertenecía al ejército español, donde había estado trabajando por 18 años.
Sabéis, ni siquiera podía participar dando asignaciones en la escuela del ministerio teocrático, como se llamaba entonces. De modo que José Antonio tuvo que hacer un cambio grandísimo en su vida. Tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar también el apartamento que el ejército del gobierno español le daba y tuvo que buscar un nuevo empleo y un nuevo apartamento que tenía que pagar con ese sueldo para su esposa y sus 4 hijos. Imaginaos. Bueno, José Antonio explica que logró un empleo o encontró un empleo como peón de carpintero, en el que cobraba 3 veces menos que en el ejército y además tenía que pagar el apartamento. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que estamos cobrando 2.400 euros al mes y que ahora por servir a Jehová empezamos a cobrar 800 y encima tenemos que pagar un apartamento que hasta hace nada era gratis? ¿Sabéis? José Antonio dice, en aquel tiempo no teníamos ni armarios de cocina y ni siquiera colchones. ¿Cuánto esfuerzo por servir a Jehová? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Habríamos seguido sirviendo a Jehová con alegría? Sabéis, después, en el año 2004, más de 25 años después de dejar el ejército, el Ministerio de Defensa le dijo que si ingresaba un solo día en el ejército y juraba bandera, recibiría automáticamente un ascenso de rango a comandante y una jubilación de más de 2.400 euros al mes. Pero los testigos de Jehová no juran bandera. ¿Cuánto ha perdido José Antonio, quien sirve como anciano en una congregación de España, precisamente por seguir sirviendo a Jehová, no por cosas de la vida, no por las circunstancias de la vida? Y aún así, ha seguido sirviendo a Jehová con alegría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha ayudado a él? Fijaos, José Antonio dijo, mi esposa y yo y mi familia nos hemos esforzado por cumplir con el consejo de Mateo 6:33, confiando en Jehová. Además, dice, el estar muy unidos al pueblo de Jehová nos ha permitido animar y apoyar a los hermanos y también recibir su ayuda y ánimo. ¿Qué ejemplo de lo que significa servir a Jehová con alegría a pesar de las dificultades, precisamente por servir a Jehová? ¿Qué es lo que aprendemos de estos ejemplos? ¿Qué es lo que aprendemos del ejemplo de los israelitas en el pasado y del ejemplo de siervos o compañeros nuestros de creencia que a pesar de muchas dificultades siguen sirviendo a Jehová con alegría? Pues que nuestra alegría depende principalmente de 2 cosas: de tener una buena relación personal con Jehová y de confiar en Él. Ahora que ya hemos dado respuesta a la primera pregunta, ¿cómo demostramos que confiamos o que servimos a Jehová con alegría? Y también, ¿por qué podemos hacerlo? Vamos a responder la siguiente pregunta. Si se puede servir a Jehová con alegría bajo cualquier circunstancia, ¿por qué algunos cristianos que han tenido alegría en el pasado la han perdido? Bueno, vamos a analizar algunos asuntos que pueden hacer que perdamos la alegría y eso nos va a ayudar a proteger precisamente la alegría o la felicidad que sentimos ahora mientras servimos a Jehová. Mirad, uno de los asuntos que pueden hacer que perdamos la alegría y que ha hecho que algunos cristianos pierdan la alegría son los problemas con hermanos por diferencias de personalidad. ¿Por qué? Pues para algunos cristianos es relativamente fácil soportar algunas cosas de aquellos que viven a su alrededor, quizás familiares, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, quizás vecinos que no son cristianos, porque el argumento es, bueno, es que ellos no se están esforzando por cultivar cualidades cristianas, entonces es normal que con ellos tengamos que tener más paciencia, pero aguantar según qué cosas de un cristiano, eso no es posible. Y la verdad es que el argumento puede parecer lógico, pero cuando pensamos eso, en realidad no nos acordamos de las palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, los versículos 23 y 24, cuando leemos, por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. De modo que Cristo en ningún momento dijo que entre sus discípulos no habría problemas. Al contrario, esperó que los hubiera, porque somos imperfectos, pero Cristo dio el secreto o explicó qué ayudaría a sus seguidores, a sus discípulos, a hacer frente a cualquier tipo de problema por diferencias de personalidad. Y sabéis, los apóstoles entendieron perfectamente la lección.
Fijaos qué es lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. El apóstol Pablo dijo: más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. De modo que ese es el secreto. Tenemos que ser bondadosos, tratarnos con ternura, con compasión, con consideración, perdonarnos unos a otros liberalmente, con generosidad, tal y como se nos ha perdonado a nosotros. No hay otro secreto. Tenemos que mostrar confianza en quienes sirven a Jehová junto con nosotros, porque en realidad ellos también se esfuerzan por servir a Jehová con alegría. De modo que concentrémonos en los aspectos positivos de quienes están a nuestro lado, puesto que ellos también sirven a Jehová con todo alma, con todo el corazón, con todas sus mentes y con todas sus fuerzas, como lo hacemos nosotros. Otro asunto que puede hacer que perdamos nuestra alegría al servir a Jehová es concentrarnos en adquirir cosas materiales. ¿Por qué? Pues porque algunos cristianos han argumentado pues, erróneamente que se pueden concentrar primero en asegurarse la vida en sentido económico, aunque durante un tiempo tengan que dejar su adoración a Jehová en un segundo plano, y luego, después de 2 o 3 años que van a trabajar mucho, se aseguran su vida en sentido económico y después sí, ya servirán a Jehová lo máximo posible. Podrán ser precursores y lo que sea necesario. Pero sabéis, en realidad este argumento es una trampa. De hecho, fijaos qué es lo que dijo el apóstol Pablo sobre algunos cristianos del primer siglo que tenían la esperanza de ser coherederos del reino junto con Cristo. Fijaos en la primera carta de Timoteo, el capítulo 6, los versículos 9 y 10. Hablando de estos hombres y de estas mujeres, dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, 9 y 10, sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas, y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. De modo que, en realidad, no podemos esperar, en primer lugar, tener una sensación de seguridad económica en este sistema de cosas. Esa no es la solución. Porque si queremos ser ricos, vamos a caer en tentación. Si ese es nuestro deseo, vamos a tener problemas espirituales. Es mejor seguir otro consejo de la Biblia. Un filósofo de la antigüedad dijo así, y está en armonía con este principio que les voy a comentar. Epicuro dijo: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Realmente, Jesucristo dijo ese mismo principio cuando habló de que lo mejor es que los cristianos tengamos un ojo sencillo. Es decir, más que buscar la seguridad económica, que nos contentemos con lo que ya tenemos. Hay muchos otros problemas, hay muchas otras situaciones que pueden hacer que perdamos nuestra alegría. Quizás la indiferencia de las personas al mensaje que predicamos, quizás la persecución, nuestros propios errores. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer frente a todos estos asuntos, a los problemas con hermanos por diferencias de personalidad, a concentrarnos en adquirir cosas materiales? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Tener una relación personal con Jehová y confiar plenamente en Él. Y ahora es momento de contestar la tercera pregunta. Ya hemos contestado en primer lugar, ¿cómo podemos demostrar que servimos a Jehová con alegría? Y hemos visto que tiene que ser algo evidente. ¿Por qué razón? Y hemos visto que es por el tipo de Dios que es Jehová. También hemos visto qué puede hacer que perdamos nuestra felicidad mientras servimos a Jehová. Y ahora vamos a ver qué nos va a ayudar a mantener la alegría mientras servimos a Jehová. Y para contestar esta pregunta, de nuevo, vamos a ir a la Biblia. Por favor, vamos a leer las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y ahí leemos: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano.
De modo que no hay secretos, no hay ningún atajo. Si queremos servir a Jehová con alegría, tenemos que darle lo mejor y lo máximo que podamos según nuestras circunstancias. Como dijo el apóstol Pablo y acabamos de leer, tenemos que estar siempre muy ocupados en la obra del Señor. ¿Qué es lo que puede significar eso para nosotros, para cada uno de nosotros? Pues depende. Para algunos puede ser, por ejemplo, continuar con su estudio bíblico. Para otros puede ser empezar a asistir a las reuniones. Para otros puede ser empezar a comentar en las reuniones. Para otros puede ser dedicarse a Jehová. Para otros puede ser empezar a predicar. Para otros puede ser simbolizar su dedicación en bautismo. Para otros, que ya se han bautizado, quizás servir como precursores auxiliares, una o más veces durante el año. Para otros, pensar en ser precursores regulares, ellos o alguien de su familia. O mudarse a una congregación en el circuito, o mudarse a una congregación en el país en el que estamos, o aprender un nuevo idioma, o colaborar en la construcción de salones del reino, o mudarnos a Betel. O si alguien cree que en el pueblo de Jehová nos podemos aburrir, es porque no ha pensado demasiado. Tenemos tanto por hacer por Jehová y para Jehová. Pero sabéis, nuestra felicidad precisamente depende de estar muy ocupados porque, como dijo el apóstol Pablo, nuestra labor en relacionado con el Señor o nuestro trabajo no es en vano. No estamos sirviendo a un jefe ingrato que cada vez espera más y nunca está contento con nada. Que va, al contrario, Jehová nos ama y nos va a agradecer todo el esfuerzo que hagamos por servirle a Él. De hecho, parte de nuestra alegría y de nuestra felicidad en el servicio a Jehová depende precisamente de esto, de lo que vamos a recibir como consecuencia de darle a Jehová lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo que implica eso? Pues no solamente bendiciones presentes, que las tenemos y las estamos disfrutando, también bendiciones futuras. Fijaos lo que podemos leer en Revelación capítulo 21, versículo 4, que la Biblia nos dice que vamos a disfrutar dentro de muy poco. En Revelación capítulo 21, versículo 4 leemos: y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. De modo que muy pronto nos veremos librados del dolor, de las enfermedades de corazón, hepáticas, del cáncer, de paraplejías, de incluso migrañas y alergias. Nos veremos librados del lamento, de enfermedades mentales como la esquizofrenia, la paranoia, las crisis de ansiedad, el estrés, la depresión. Cristo, mediante su gobierno, nos librará del clamor por ver abusos, injusticias, mentiras, hipocresía, egoísmo, orgullo. También nos libraremos de toda lágrima, por la angustia ante situaciones personales, la inquietud ante el día de mañana, por ver sufrir a seres queridos, por errores cometidos en el pasado o por el suceso imprevisto. Y nos veremos librados de la muerte. En lugar de eso, como hemos podido ver en esta imagen, disfrutaremos de comida y bebidas sanas. Disfrutaremos de un trabajo satisfaciente. Mientras hacemos de la tierra un paraíso, podremos disfrutar de nuevo de ver a seres queridos que han fallecido y también podremos disfrutar de la compañía de siervos, tanto del pasado como del presente, que han demostrado que han sido leales a Jehová. Entonces podremos decir tandem felix, porque seremos felices al fin. De modo que ¿es posible conservar la felicidad a pesar de cualquier circunstancia? Claro que sí, lo hemos visto. Tenemos que tener una buena relación personal con Jehová y tenemos que confiar plenamente en Él. Si lo hacemos, si logramos mantener ante nosotros la esperanza del reino, si cambiamos de actitud cuando sea necesario, si también llevamos una vida sencilla, entonces, sin importar a qué circunstancia tengamos que hacer frente, sin importar si tenemos que hacer frente a quizás problemas con hermanos por diferencias de personalidad, o a problemas económicos, o quizás tengamos que hacer frente a la persecución, o quizás tengamos que hacer frente a nuestros propios errores, o a cualquier otro problema, sin importar ninguna circunstancia a la que tengamos que hacer frente, podremos lograr lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos como cristianos hacer y que hemos leído justo al principio de esta conferencia. Alégrense siempre a causa del Señor. Una vez más les digo, alégrense. Muchísimas gracias, hermano Ruiz, por mostrarnos con la Biblia cómo el gozo nos ayuda a sobreponernos a las dificultades de la vida y también a ser optimistas. Pero también le damos las gracias a Jehová por ser la fuente constante de nuestra alegría.
Para la siguiente parte de la reunión, el estudio y consideración de la revista La Atalaya, la presentará nuestro hermano Óscar Martínez. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Después de escuchar un buen discurso, estamos preparados para nuestro estudio de la Palabra de Dios con la ayuda de la revista La Atalaya. Como transición a esta segunda parte, una canción de alabanza a Jehová, la número 151, título de la misma, Jehová los llamará, basada en Job 14, 13 al 15. Canción 151. Vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 49 del ejemplar de estudio de la Atalaya de diciembre de 2020. El título del mismo, en línea con la canción que acabamos de entonar, creemos firmemente en la resurrección. No solo creemos, creemos con firmeza.
Texto temático, Hechos 24:15, que en parte dice: tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Así, el artículo que vamos a analizar hoy nos va a transmitir fuerza, esperanza ante la muerte. Se va a basar, ya que la Biblia es lo que estudiamos, en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Como indica el avance, vamos a contestar por qué es tan importante esta creencia y por qué podemos estar convencidos de que Jesús fue resucitado. Pues todo esto fortalecerá nuestra confianza en esta hermosa esperanza que todos necesitamos tener clara y aferrarnos a ella en uno u otro momento de nuestra vida. Pues una cordial invitación para que ofrezcáis vuestros comentarios, que son fruto de vuestra meditación y de vuestra fe y confianza en esta promesa. Vamos a comenzar. El hermano Benjamín Romero es nuestro lector y leemos con él los párrafos 1 y 2, por favor. En la vida es muy importante tener ilusiones y esperanzas. Por ejemplo, hay quienes anhelan tener un matrimonio feliz, o que sus hijos crezcan sanos, o recuperarse de una enfermedad grave. Los cristianos también podemos desear cosas como esas. Pero hay algo que está muy por encima de todas: la esperanza de vivir para siempre y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. El apóstol Pablo expresó así su creencia en la resurrección. Tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Pero incluso antes que él, el patriarca Job dijo que estaba seguro de que Dios se acordaría de él y le devolvería la vida. Muy bien, muchas gracias. Pregunta para estos dos párrafos: ¿qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? Hermana Vilches, Patri. Pues tenemos la esperanza de vivir para siempre y también la de poder volver a ver a nuestros familiares y amigos que han muerto y que los echamos tanto de menos. Cierto, muy bien. ¿Base bíblica para esta idea? Hermana Gaule, Ánica. Muchísimos años antes de que Jesús vino a la tierra, el patriarca Job expresó su esperanza comparándolo con un árbol. Él dice que en capítulo 14 que hasta para un árbol hay esperanza, aunque lo corten brotará de nuevo. Así que para él quedó claro que si Jehová puede hacer eso con su creación, también lo podrá hacer con los humanos. Muy bien, excelente. Hermano Espiña, Carlos. Y el apóstol Pablo también expresó su confianza en la resurrección cuando dijo que tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Así, ahí tenemos la base bíblica para creer en esta maravillosa esperanza. Desde luego. Pues leemos el 3, por favor. La resurrección de los muertos es uno de los fundamentos o enseñanzas básicas del cristianismo. Pablo lo analizó a fondo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Su explicación de seguro animó mucho a los cristianos del siglo I y también puede fortalecernos a nosotros sin importar por cuántos años hayamos abrigado esta esperanza. ¿Cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de Primera a los Corintios? Hermana Martínez, Fanny. Pues sin duda nos ayuda, fortalece nuestra esperanza, sea que llevemos pocos o muchos años en la verdad. Y ciertamente con el paso del tiempo, pues quizá vemos que la muerte es una posibilidad mayor. Conforme el fin todavía no ha llegado, pues hace años igual pensamos que llegaría antes y que pasaríamos con vida al nuevo mundo. Pero ahora y la idea es que esta esperanza nos fortalece porque no sabemos lo que nos puede pasar y pudiera ser que nos durmamos en la muerte. Es verdad. Muy bien. ¿Cómo definimos esta doctrina, esta idea bíblica?
como la define la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermana Church, Susana. Pues ahí se define como una enseñanza básica, porque esta esperanza de la resurrección es el fundamento de nuestra creencia. Muy bien. Excelente. Pues leemos con Benjamín el 4, por favor. La resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos pueden resucitar. Era parte de las buenas noticias que Pablo les anunció a los corintios. De hecho, les dijo que si no creían que Cristo fue resucitado, su fe sería inútil. Está claro que la fe en la resurrección de Jesús es el pilar que sostiene nuestra esperanza cristiana. Párrafo 4. ¿Cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a resucitar? Hermana Romero, Ana Belén. Pues la clave de nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. De hecho, es una idea tan fundamental de nuestra enseñanza que incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17 le dijo a los corintios que si no creían en esta resurrección de Jesús, su fe era inútil. Por lo tanto, vemos que la resurrección de Jesús es la clave principal de nuestra esperanza. Muy bien, muy cierto. Hermano Álvarez, Eliezer. Y es muy buena la ilustración que se nos pone aquí en el párrafo. Se compara esta fe de la resurrección de Jesús con un pilar, como se acaba de comentar. Pero seguramente los que tenemos un poquito de conocimientos de construcción sabemos que antes de hacer una casa hay que tener unos buenos cimientos. Y seguramente las enseñanzas básicas hayan sido este buen cimiento. Pero si queremos seguir construyendo plantas a este edificio, seguiremos construyendo y edificando, pues tenemos que ahora continuar con esta doctrina, con esta resurrección de Jesucristo, pues orando frecuentemente y hablando acerca de otros de esta esperanza que tenemos. Muy bien, excelente. Pues leemos 5 y 6, por favor. Pablo comenzó su análisis destacando 3 hechos: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué significan para nosotros la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús? El profeta Isaías predijo que el Mesías sería eliminado de la tierra de los vivos y que se le daría una tumba junto con los malvados. Pero añadió algo más, que llevaría los pecados de muchas personas. ¿Cómo hizo esto Jesús? Dando su vida como rescate. Así pues, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús nos proporcionan una base sólida para tener la esperanza de ser liberados del pecado y la muerte y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Vamos a leer la cita bíblica sobre la que vamos a hablar en estos 2 párrafos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Quién nos quiere leer estas palabras, por favor? Hermana Fernández, Lumi. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Muy bien. Pues vamos a resaltar algunas ideas de estos 2 versículos. ¿Qué significan para nosotros, preguntan estos párrafos, las palabras de 1 Corintios 15, 3 y 4? Hermano Gaule, Esteban. Estas palabras significan mucho para nosotros, ya que gracias a este acontecimiento, Jesús, como luego también indica Isaías capítulo 53, versículo 12, intercede a favor nuestro y lleva los pecados de muchas personas. Como sabemos, una de las consecuencias finales del pecado es la muerte. Y al poder llevar los pecados nuestros e interceder a favor nuestro, ahora podemos tener la esperanza de vida eterna y las personas que han muerto de resucitar. Muy bien, excelente. Hermana Álvarez, Davinia.
Y también en el capítulo 53 de Isaías, los versículos 8 y 9, ahí habla de la muerte y del entierro de Jesús, que también es una esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías predijo que se le daría una tumba junto con los malvados cuando moriría, pero luego también habló con los ricos. Y vemos como, según las escrituras, sabemos que Jesús murió, es cierto, en un madero entre dos ladrones, pero luego José de Arimatea lo enterró en una tumba propia de la clase alta. Así que el que se cumpla esta profecía acerca de su muerte y su entierro también es una base sólida para nosotros tener una esperanza. Desde luego, así es. Hermano Vilches, Jonathan. Si añadimos después lo que dice el versículo 12, pues nos ayuda a tener más confianza en que también se cumplió esta parte de la profecía, en que se llevó los pecados de muchas personas. Y esto es lo que abre la esperanza, lo que nos da la base sólida para confiar en que va a haber una resurrección. Muy bien. Hermano París, Arturo. Y estas palabras también nos confirman que Jehová no nos ha abandonado, que no nos ha dejado de querer, porque como dice Romanos 5:8, Jehová nos ha demostrado su amor de esa manera, por el sacrificio que Jesús entregó en favor de nosotros. Así que, aunque somos pecadores, Jehová nos confirma su amor por este sacrificio. Muy bien. Excelente. Pues hemos visto en estos primeros párrafos de introducción que la resurrección es una esperanza central en el cuerpo doctrinal del cristianismo, y ahora hemos visto que la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús dan base sólida para tener clara esta esperanza. Bueno, pues vamos a ver, como toda cosa que se asevera con firmeza, alguien pudiera decir, ¿y qué pruebas hay? Pues las hay. En el caso de la resurrección, el siguiente subtítulo dice, hubo muchos testigos. Analicemos la prueba. Leemos 7 y 8, por favor. Para tener fe en la resurrección, primero es necesario que estemos convencidos de que Jesús resucitó. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová le devolvió la vida? Hubo muchas personas que vieron a Jesús resucitado. El primero que mencionó Pablo fue Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Un grupo de discípulos también aseguró que Pedro había visto a Jesús resucitado. Además, lo vieron los 12, o sea, los apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, quizás en el feliz encuentro en Galilea, relatado en Mateo 28, 16 al 20. También se le apareció a Santiago, seguramente su medio hermano, que hasta ese momento no había creído que Jesús fuera el Mesías. Pero después de verlo resucitado, se convenció. Es interesante que para cuando Pablo escribió esta carta, alrededor del año 55, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado seguían vivos. Así que quienes tuvieran dudas podían hablar con ellos. Muy bien. 7 y 8. ¿Qué nos convence de que Jesús resucitó? Y podemos cada uno aportar argumentos para eso. Hermano Jimeno, Daniel. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 7, menciona que aunque al principio se le apareció a Cefas y luego a los 12, luego llegaron a verlo más de 500 hermanos a la vez. Así que hemos que hubo muchas personas que vieron a Jesús resucitado. Desde luego. Hermano Comas, Joan. Es interesante que de estos 500 que vieron a Jesús resucitado, dice Pablo, la mayoría todavía seguían vivos cuando Pablo escribió esta carta. Así que podía tener respaldo, ¿no? Lo que decía Pablo tenía respaldo de todos esos cristianos que eran testigos oculares. Si no hubiera resucitado Jesús, Pablo no se hubiera atrevido a decir algo así porque hubiera quedado en evidencia y se habría derrumbado toda su credibilidad. Muy bien, así es. Hermana Espiña, Rosy. También es interesante notar cómo se le apareció a Santiago, seguramente el medio hermano de Jesús,
y él nunca había creído en que Jesús fuera el Mesías. No fue sino hasta que él lo vio resucitado que creyó, y fue a tal grado que luego fue un miembro prominente de la congregación. Y esto es muy interesante también de notar de cómo él creía en la resurrección de Jesús. Muy bien, excelente. Buen argumento. Hermana Ruiz, Miriam. Por eso este párrafo nos ayuda tanto a seguir creyendo en la resurrección de Jesús, porque cualquier hecho tiene que ser, para ser creído, muchas veces se cuenta con los testigos. Por eso saber que tantos testigos corroboraron, verificaron la muerte de Jesús, nos confirma, nos ayuda a creer firmemente en su resurrección. Muy bien. Excelente. Ayer analizábamos en el texto, ¿verdad?, que con 2 o 3 testigos se establece todo asunto. ¿Y aquí cuántos llevamos? 500 y pico. No hay ninguna duda de la solidez de las declaraciones en la Biblia con relación a la resurrección. Leemos el 9, por favor. Tiempo después, Jesús se le apareció al propio Pablo. Pablo, también llamado Saulo, iba de camino a Damasco cuando oyó la voz de Jesús resucitado y lo vio en una visión en el cielo. Aquella experiencia fue una prueba más de la resurrección de Jesús. Gracias. Leemos Hechos 9, 3 al 5. ¿Quién nos lee estas palabras? Hermana París, Irina. Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una luz del cielo lo envolvió de repente, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien, gracias, Irina. Preguntamos ahora sobre esta cita bíblica. De acuerdo con Hechos 9, 3 al 5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús? Hermana Romero, Ana Belén. Pues podemos decir que a Pablo no le quedó ninguna duda, porque el propio Jesús, como hemos leído, se lo confirmó. Él le dijo directamente: soy Jesús, a quien tú persigues. Es verdad, muy bien. Hermano Espiña, Carlos. Además, no debemos olvidar que Pablo se hizo cristiano porque Jesús se le reveló de una manera milagrosa, así como no iba a creer en la resurrección si gracias a eso él se hizo cristiano. Es verdad, muy bien. Tiempo después, cuando defendió el cristianismo ante gobernantes, ¿cómo se expresó Pablo? Hechos capítulo 26, versículos 12 al 15. Pues contó la historia de su conversión ante el rey Agripa, con un montón de personas delante. Y Pablo contó todo lo que había ocurrido camino a Damasco, mostrando que seguía totalmente convencido de la creencia de la resurrección. Pues leemos el 10, por favor. Algunas personas encontrarían muy interesante el testimonio de Pablo porque en el pasado él había perseguido a los cristianos. Cuando se convenció de que Jesús había resucitado, se esforzó por convencer a otros de ello. Mientras llevaba el mensaje de que Jesús había vuelto a la vida, soportó palizas, fue encarcelado y sufrió naufragios. Estaba tan seguro de que Jesús había resucitado que estaba dispuesto a morir por defender lo que creía. ¿Verdad que estas pruebas nos convencen también hoy de que Jesús volvió a la vida? ¿Y verdad que fortalecen nuestra creencia en la resurrección? Desde luego que sí. Párrafo 10. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había resucitado? Hermano Jimeno, Daniel. Pues Pablo estaba tan convencido de que Jesús había resucitado que estaba esforzándose por convencer a otros de ello y estaba dispuesto a defenderlo, lo que creía, a pesar de las dificultades que tuviera, a pesar de que soportó palizas, fue encarcelado y sufrió naufragios, él estaba plenamente convencido. Muy bien, excelente.
Hermano Clavero, Isaac. Sí, en 2 Corintios 11, cuando leemos la lista de las cosas que Pablo había tenido que soportar, vemos que claramente una persona no soporta estas cosas porque sí, por ninguna razón. Vemos que Pablo estaba totalmente convencido de lo que estaba predicando y por eso lo hizo, aunque incluso su vida estuvo en juego también. Muy bien, excelente. Hermano Church, Brandon. Y este argumento tiene mucho peso porque son pocos hombres que van a defender algo hasta la muerte si es una mentira. Pero como hemos visto en 2 Corintios 11, que Pablo ha dicho, he estado a punto de morir muchas veces, pues es un buen argumento para defender la resurrección. Muy bien. Hermano Comas, Joan. Además, él, antes de hacerse cristiano, gozaba de mucho prestigio en la sociedad en la que vivía, era muy honrado, tenía una posición muy importante y estuvo dispuesto a pasar a ser perseguido, ¿no? Y deshonrado por la mayoría de la gente, por creer en que Jesús había resucitado. Obviamente, si él no estuviera convencido, si hubiera sido un invento suyo, no habría estado dispuesto a hacer todo aquello. Desde luego. Hermano Vilches, Jonathan. También le da más peso a este testimonio, a este alegato a favor de la resurrección, el pensar que no era una persona crédula, alguien que ya estaba predispuesto a creerse la resurrección de Jesús, porque, como se ha dicho, al contrario, había perseguido a los que creían en ella. Así que tiene más peso cuando los corintios lo leyeran y cuando ahora nosotros lo leemos, porque era alguien que podía haberse llamado hasta un negacionista de la resurrección de Jesús, pero ahora está dispuesto a arriesgar su vida por algo, así que da más peso a este alegato. Muy bien, buen punto. Excelente. Pues así hemos visto en este subtítulo que la evidencia para sostener que Jesús resucitó es corta, es larga. ¿Hay muchos testigos para aportar o tenemos el caso en precario? Hermano Ruiz, Santiago. Hemos visto que hay mucha evidencia, ¿verdad? 500 testigos, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo dispuestos a morir por esta realidad que veían ellos, que era la resurrección, así que hay mucha evidencia de la resurrección de Jesucristo. Muy bien, excelente. Pues, como dice el párrafo al final, estas pruebas, quiero decir el párrafo 10, pues nos convencen de la solidez de la esperanza de la resurrección. Bueno, pues pese a todo esto y con testigos presenciales, en el primer siglo se cuestionó la resurrección incluso dentro de la congregación. Siguiente subtítulo, Pablo corrige creencias equivocadas. Vamos a leer y comentar juntos el 11, por favor. En la ciudad griega de Corinto, algunos cristianos tenían creencias equivocadas sobre la resurrección, hasta el punto de negar esta enseñanza. ¿Por qué? En la ciudad vecina de Atenas había filósofos que se burlaban de la idea de que Jesús hubiera resucitado. Y puede que esa manera de pensar se les hubiera contagiado a algunos cristianos de Corinto. Puede que otros vieran la resurrección como algo simbólico. Pensaban que antes de ser cristianos, al ser pecadores era como si estuvieran muertos, pero al hacerse cristianos recibían el perdón de los pecados y era como si volvieran a la vida. Fuera por una cosa o por otra, si no creían en la resurrección, su fe no tenía ningún valor. Si Dios no había resucitado a Jesús, el rescate no se había pagado y los pecados de ellos no habían sido perdonados. Así que quienes rechazaban la creencia en la resurrección no podían tener una esperanza real. Gracias. ¿Por qué algunos cristianos de Corinto, pregunta el párrafo 11, tenían creencias equivocadas sobre la resurrección? Hermana París, Irina. Pues parece que, como explica en Hechos 17, en la ciudad vecina de Atenas había dos corrientes filosóficas, que eran los epicúreos y los estoicos, y parece que los epicúreos no creían que la vida había surgido al azar
y por lo tanto pensaban que no había que temer a Dios y que no existía la muerte. Y los estoicos, por otra parte, pues daban prioridad a la lógica, a la razón y rechazaban que tuviéramos un Dios personal. El caso es que ninguna de las dos corrientes filosóficas creía en la resurrección, al revés, se burlaban de ella, era completamente incompatible con el cristianismo y parece que esto estaba afectando bastante a los cristianos de aquel tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gaule, Annika. Y otros quizás con un origen judío, quizás se dejaron influenciar por la enseñanza de los saduceos, que tampoco creían en la resurrección. Es verdad, muy bien. Hermana Martínez, Fanny. Y si se habían dejado influenciar por las enseñanzas filosóficas griegas de la inmortalidad del alma, pues claro, si hay un alma inmortal que sigue viviendo, ¿cómo entra ahí la esperanza de la resurrección? Que es lo que usamos hoy día como argumento con las personas a las que estudiamos. No tiene sentido una resurrección si sigues viviendo como criatura espiritual. Así que, claro, Pablo tuvo que usar buenos argumentos para convencer a los cristianos de que uno de los pilares del cristianismo era la enseñanza de la resurrección. Es verdad. Hermana Romero, Ana Belén. Tenemos que tener en cuenta que los filósofos estaban considerados como personas sabias, de ahí que muchas personas se dejaran influenciar por su forma de pensar, como la de que Jesús no había resucitado. Y esto podemos compararlo a lo que ocurre en nuestros días. Algunos científicos no creen en Dios, pero como se les considera personas muy estudiosas e inteligentes, pues muchas personas se dejan influenciar por su forma de pensar. Ya lo creo. Muy bien. Hermana Álvarez, de Viña. Claro, y si los primeros cristianos no creían en la resurrección, su fe carecía de valor, no tenía valor, porque sabemos que el sacrificio de Jesús no se hizo efectivo hasta después de su resurrección, ¿no? Cuando él compareció ante la presencia de su Padre y él le presentó una vez para siempre el valor de su sacrificio. Así que si Jesús no había resucitado, los pecados de ellos no habían sido perdonados y su fe no podía ser real. Es verdad, muy bien. Todavía otro argumento falso que circulaba en los días del apóstol Pablo. Hermana Espiña, Rosy. Sí, pues algunos veían la resurrección como algo simbólico. Y esto era también muy curioso porque ellos pensaban que al ser pecadores era como si estuvieran muertos. Y en el momento que se hacían cristianos, es en ese momento cuando recibían el perdón de los pecados y era como si volvieran a la vida. Por lo que descartaban totalmente que la resurrección de Cristo tuviera alguna validez para ellos. Muy bien. Hermano París, Arturo. Y estos filósofos no solo se burlaban de la idea de la resurrección, sino que además lanzaban acusaciones muy serias contra los que creían en la resurrección. Tenemos un ejemplo en Hechos 17-18, donde se le acusa a Pablo de publicar deidades extranjeras. Y unos años antes habían sentenciado a muerte a Sócrates por este mismo cargo, ser publicador de deidades extranjeras. Por eso se tuvieron que llevar al apóstol Pablo al Areópago, y allí tuvo que explicar esta doctrina. Así no solo era burla, sino que era amenaza. Muy bien, buen punto, ¿verdad? Pues continuamos. Leemos el 12, por favor. Pablo había visto por sí mismo que Cristo había sido levantado de entre los muertos. Su resurrección fue mejor que la de quienes resucitaron antes que él, pues ellos volvieron a morir. Pablo también llamó a Jesús primicia de los que se habían dormido en la muerte. ¿En qué sentido fue Jesús las primicias o primeros frutos? Él fue el primer ser humano que resucitó como ser espiritual y el primero que fue al cielo. Pues vamos a leer la cita que aparece ahí, Primera de Pedro 3, los versículos 18 y 22. ¿Quién nos quiere leer estas palabras? Hermano Clavero, Isaac. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu.
Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a él. Muy bien, muchas gracias. Pues de acuerdo con lo que acabamos de leer, Primera de Pedro 3, 18 y 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? Hermano Álvarez, Eliezer. Pues antes de la resurrección de Jesús hubieron otras que están registradas en la Biblia, pero estas personas, pues aunque fueron resucitadas, con el tiempo volvieron a morir. Todo lo contrario a lo que le pasó a Jesús. Hemos leído en 1 de Pedro 3:18 que Cristo murió una vez y para siempre, ¿no? Aunque lo mataron en la carne, pues él recibió vida en el espíritu, o sea, en el cielo. Es verdad, muy bien. Hermano Clavero. Y en ese sentido también fue especial esa resurrección, porque fue el primer ser humano que resucitó como un ser espiritual, como también menciona Primera de Pedro 3:22, ¿no? Que está a la derecha de Dios en los cielos. Muy bien. Excelente. Hermana Ruiz, Miriam. También es interesante cómo Pablo llamó a Jesús primicias de los que se han dormido en la muerte. Y es muy apropiado porque Jesús resucitó el 16 de Nisan y era justo cuando los judíos ofrecían las primicias de la cebada en la fiesta de las tortas no fermentadas, así que fue muy apropiada la comparación con la resurrección de Jesús. Muy bien. Excelente. Pues hemos visto en este subtítulo que había que corregir entonces y ahora creencias equivocadas, pues como habéis comentado muy bien, el diablo aporta otros enfoques diferentes a la resurrección, como el alma inmortal y sus variantes. Así que bien que el apóstol Pablo, bajo inspiración, ha dejado escrito en la Biblia argumentos para contrarrestar estas ideas equivocadas. Vamos a analizar ahora la expresión en el siguiente subtítulo: todos recibirán vida. Leemos con Benjamín el 13, por favor. ¿Cómo es posible que por la muerte de un hombre millones de personas reciban vida? Pablo dio una respuesta muy lógica. Él explicó la diferencia entre lo que Adán provocó y lo que el sacrificio de Cristo hace posible. Refiriéndose a Adán, él dijo que la muerte vino mediante un hombre. Cuando Adán pecó, provocó su propia muerte y la de sus descendientes. Hoy día seguimos sufriendo las trágicas consecuencias de su desobediencia. Pero la esperanza que tenemos gracias a que Dios resucitó a su Hijo es maravillosa. Pablo explicó: la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre, Jesús, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Pregunta 13. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? Hermano Espiña, Carlos. Sí, se menciona claramente como explicó claramente lo que Adán provocó y también lo que el sacrificio de Jesús hace posible, ¿no? Entonces dijo que Adán, por medio de Adán, la muerte vino mediante un hombre. Así lo que Adán provocó es la muerte a todos sus descendientes hasta el día de hoy. Pero por otro lado, en el caso de Jesús, dice que la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Y entonces realmente lo que logramos es que los que Adán provocó es la muerte, pero en el caso de Cristo todos los que confían en él recibirán la vida. Es verdad. Muy bien. Excelente. Pues hermana Romero, Ana Belén. Así que es lógico pensar que si por culpa de un hombre todos están muriendo, pues también es posible que gracias a un hombre, en este caso la resurrección, el sacrificio de Jesús, pues todos podamos recibir la vida. Muy bien. Un sencillo argumento que Pablo utilizó para explicar el rescate, que la muerte de una persona sirva para dar vida a muchas, tal como la infidelidad de alguien sumió en la muerte a millones de personas también. Pues avanzamos. Leemos el 14, por favor. ¿A quiénes se refería Pablo cuando dijo que en Adán todos están muriendo?
a los descendientes de Adán, que hemos heredado el pecado y la imperfección, y estamos condenados a morir. Adán no está entre los que recibirán vida. Él no puede beneficiarse del rescate, pues era un hombre perfecto que desobedeció a Dios a sabiendas. Recibió lo mismo que recibirán aquellos a quienes el Hijo del Hombre juzgue como cabras, la destrucción eterna. Muy bien. ¿Por qué sabemos que Adán no resucitará? Hermana Ruiz, Miriam. Porque él, siendo perfecto, desobedeció a Jehová a sabiendas, fue un rebelde. Por eso se le dice que va a tener una destrucción eterna. Muy bien, excelente. Hermano Church, Brandon. Y es interesante lo que significa esta destrucción eterna. Nuestra Biblia de estudio dice que destrucción, cortamiento, poda, que transmite la idea de cortar o podar las ramas innecesarias. Pues este cortamiento sería eterno porque se cortaría la vida de la persona y por lo tanto no tiene ninguna esperanza de ser resucitada. Muy bien. Hermana Church, Susana. Con el argumento que hemos visto en el párrafo anterior de que Adán causó la muerte de todos los humanos y Jesús causa que puedan tener oportunidad de vida, pues en Hebreos 5:9 dice que Él es responsable de la salvación eterna. Por lo tanto, lo contrario para Adán sería que Él tiene una muerte eterna, Él no puede resucitar. Es verdad, muy bien. Hermana Álvarez, Davinia. Y también porque el sacrificio de Jesús solamente era para personas que habíamos heredado el pecado y la imperfección. Somos los descendientes de Adán que estábamos condenados a morir. En este caso, Adán no cumplía con ese beneficio. Es verdad. Como muestra el párrafo, ¿qué grupo se une a Adán en su derrotero? Por las mismas razones. Jesús habló en Mateo 25 de este grupo. Hermana Ruiz, Miriam. Pues aquellos que Jesús juzgue como cabras también recibirán la destrucción eterna. Exactamente, muy bien, por un proceder inapropiado. Pues leemos el 15, por favor. Notemos que Pablo dijo que en el cielo todos recibirán vida. Él les dirigió su carta a los cristianos de Corintio, que eran ungidos y por tanto resucitarían en el cielo. Ellos habían sido santificados en unión con Cristo Jesús y llamados para ser santos. Pablo también mencionó a los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo. Y en otra de las cartas que escribió por inspiración, dijo: si estamos unidos a Él, a Jesús, en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Jesús resucitó como ser espiritual y fue al cielo. Eso mismo les espera a todos los que están en unión con Cristo, es decir, a todos los ungidos. Gracias. Pues vamos a analizar el enunciado del subtítulo, ¿verdad? Todos recibirán vida. La pregunta para este párrafo: ¿quiénes están incluidos en las palabras todos recibirán vida? Hermana Fernández, Lumi. Pablo escribió estas palabras a los cristianos de Corinto, que eran ungidos, así entendemos que ellos resucitarían en el cielo. Pero también cuando habla de los que se han dormido en la muerte, en unión con Cristo, se refiere a todos los cristianos ungidos. Muy bien, excelente. Hermano Gaule, Esteban. Y por ejemplo, en segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando se habla de que ellos son una nueva creación, los que están en unión con Cristo, nos damos cuenta por esta expresión de que se habla de cristianos ungidos, que van a ser hijos espirituales de Dios y que tienen la perspectiva de compartir el reino con Jesucristo en los cielos. Muy bien, excelente.
Hermano Comas, Joan. Esta expresión, todos recibirán vida, viene precedida por la expresión en el Cristo. Es decir, y en la Biblia, cuando se usa esa expresión en el Cristo o en unión con Cristo, como indica primero a los Corintios 1:2, se refiere a los ungidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este texto, primero a los Corintios 1:2 dice, en unión con Cristo Jesús, llamados para ser santos. Es una clara referencia a los ungidos. Excelente. Muy bien, pues bien explicado. Leemos el 16, por favor. Pablo escribió que Cristo resucitó como primicias de los que se han dormido en la muerte. Recordemos que hubo otras personas, como Lázaro, que resucitaron en la tierra, mientras que Jesús fue el primero que resucitó como ser espiritual y recibió la vida eterna. En ese sentido era como los primeros frutos de la cosecha que los israelitas le ofrecían a Dios. Además, al llamar a Jesús primicias, Pablo dio a entender que después también habría otras personas que resucitarían para vivir en el cielo. Con el tiempo, todos los que estuvieran en unión con Cristo, entre ellos los apóstoles, resucitarían para vivir en el cielo, igual que Jesús. Muy bien. Volvemos de nuevo a la expresión ya comentada antes, ¿verdad? Primicias. Analizaremos también la ilustración después. ¿Qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús primicias? Hermana Gaule, Ánica. Después de los sacrificios o ofrendas de las primicias de frutos, siguió la verdadera cosecha. Y eso también da a entender que habría otras personas que resucitarán para vivir en el cielo. Muy bien, excelente. Hermana Martínez, Fanny. Y Jesús fue el primero que murió en la carne y resucitó como criatura espiritual. Por eso es de las primicias, a diferencia de las otras resurrecciones que resucitaron en la tierra todos. Las 12 resurrecciones que se mencionan en la Biblia, incluida la de Lázaro, que murió en el 32 y Jesús lo resucitó y murió en la carne, aunque algo interesante de él y que apuntan las publicaciones es que lo más probable es que estuviera en el Pentecostés y que recibiera el Espíritu Santo y ahora sería parte de estos que resucitarían para vida celestial. Así una vez resucitó de nuevo como humano y es probable que ahora esté en el cielo con Cristo. Muy bien, excelente. Pues analizamos la ilustración. Esta ilustración sería muy complicada de explicar sin la ayuda, pero como está la ayuda, ¿verdad? Bien sencillo identificar a los personajes. ¿Cualquier comentario con relación a los implicados y su esperanza? Hermano Vilches, Jonathan. Pues ilustra muy bien lo que hemos estado hablando, ¿no? Jesús como primicia, siendo el primero que recibe esa resurrección diferente, que tiene acceso a los cielos y vida eterna, y otros que son, que posteriormente reciben este mismo tipo de resurrección, como vemos y nos dice la nota Tomás, Santiago, Lidia, Juan, María, Pablo y otros muchos, que reciben también ese acceso a los cielos y vida eterna al resucitar. Muy bien, excelente. Pues muy clarita la ilustración y transmite muy bien lo que hemos estado analizando en los párrafos 15 y 16. Veamos una idea interesante en el 17. Para cuando Pablo escribió a los Corintios, la resurrección celestial de los que estuvieran en unión con Cristo todavía no había comenzado. De hecho, dio a entender que sucedería en un momento futuro. Dijo, cada uno en su debido orden, Cristo como primicias, y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia. Como vemos, los apóstoles y otros ungidos tendrían que esperar hasta la presencia de Cristo para recibir su recompensa celestial y estar unidos a Él en una resurrección como la suya. Ahora vivimos en la predicha presencia de Cristo. ¿Cuándo recibirían su recompensa celestial los que estuvieran en unión con Cristo?
Es la pregunta del 17. Hermano Jimeno, Daniel. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, da la respuesta a esta pregunta y menciona de que sería durante la presencia de Cristo. Muy bien, excelente. Hermana Espiña, Rosy. Sí, y vemos cómo esta presencia de Cristo empezó en 1914, por lo que todos tuvieron que estar esperando hasta este momento para poder recibir esta recompensa celestial. Muy bien, estupendo. Pues eso deja claro cuándo recibirían su recompensa los que estuvieran en unión con Cristo. Hay una atalaya muy interesante, 1 de enero de 2007, que contiene detalles más precisos con relación a cuándo comenzó la resurrección. En uno de los párrafos dice: la primera resurrección se inició poco después de que comenzara la presencia de Cristo. Así, aun sin ser dogmáticos, poco después, como comentaba Rosy, de que esa presencia comenzó en 1914, los que estaban dormidos fueron resucitados, y los que ahora mueren resucitan de manera instantánea al terminar su carrera terrestre. Pues hemos visto en este subtítulo que la expresión "todos recibirán vida", ¿a quién aplica? Este era el subtítulo. Todos recibirán vida. Y la ilustración que hemos analizado deja claro a qué grupo se refiere, ¿verdad? Hermana Romero. Hemos visto con claridad que se refiere a los cristianos ungidos. Los que están en unión con Cristo, o expresiones similares que indican ese nombramiento, ¿no? Ese ungimiento. Pues abordamos el subtítulo final, seguros de nuestra esperanza. Leemos el 18, por favor. ¿Qué hay de los cristianos fieles que no tienen la esperanza de vivir en el cielo con Cristo? Ellos también abrigan la esperanza de una resurrección. Lo sabemos porque la Biblia explica que Pablo y los demás que van al cielo se benefician de la resurrección más temprana de entre los muertos. ¿Verdad que esto da la idea de que habría una resurrección posterior? Esto encajaría con lo que Job dijo sobre su futuro. Los que le pertenecen al Cristo estarán con Jesús en el cielo cuando Él destruya todo gobierno y toda autoridad y poder. Entonces, hasta el último enemigo, la muerte, será destruido. Queda claro, por tanto, que quienes resuciten en el cielo nunca morirán. ¿Y qué pasa con los que tienen la esperanza de vivir en la tierra? Gracias. Parte A primero. ¿Por qué sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra? ¿Es una deducción o hay base para creerlo? Hermana París, Irina. Sí, parece que en Filipenses 3:11 se anima a los ungidos a alcanzar la resurrección más temprana de entre los muertos. Así que se deja ahí una evidencia de que hay una resurrección posterior. Muy bien, excelente. Hermana Ruiz, miren. Y esto está en acuerdo con lo que el mismo Job 14:15 dijo cuando expresó su confianza en que en un futuro, cuando fuera llamado, sería resucitado, pero sería en tiempo posterior. Muy bien. Pues ahora, hermano Church, Brandon. Es muy interesante que este término, la resurrección más temprana, se usó en la literatura griega clásica para referirse a levantarse muy temprano en la mañana, por la mañana, lo que indica una resurrección que llega temprano y antes de la resurrección general de los muertos a la vida eterna. Muy bien, buen punto. Vamos a leer primero los Corintios 15 y hay más oportunidad de comentar. ¿Quién nos lee estos versículos 15, 24 al 26?
Hermana Vilches, Patri. Luego, el fin, cuando Él le entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, la muerte, será destruido. Muy bien. Pues ahora la pregunta, según 1 Corintios 15, 24 al 26, ¿qué sucederá en el cielo? Hermano Fernández, Antonio. Pues que Jesucristo, junto con los ungidos que estén en el cielo con él, acabarán con todo gobierno, autoridad y poder. De hecho, se habla que incluso el último enemigo, la muerte, será destruido, lo que significa que si ellos participan en dar fin a la muerte, no morirán nunca. Y además nos garantiza que para ese tiempo ya habrá sucedido una resurrección terrestre. Gracias. Así que está claro lo que sucederá en el cielo con efectos en la tierra. Abundamos en esta idea de la esperanza para los que queremos vivir aquí en la tierra, párrafo 19. Los que esperan vivir en la tierra pueden decir como Pablo: tengo esperanza de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Como está claro que en el cielo no pueden entrar ninguna persona injusta, esas palabras tienen que referirse a una resurrección futura en la tierra. ¿Qué esperanza pueden tener quienes esperan vivir en la tierra? Es la pregunta de este párrafo. Hermano Ruiz, Santiago. Pues como dijo el apóstol Pablo, que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Y podemos dar por sentado que será en la tierra, porque como bien argumenta el párrafo, no es posible pensar que va a haber una resurrección de injustos que vayan al cielo. Muy bien. Argumento inapelable, sin duda. Leemos el párrafo de cierre, por favor. No hay ninguna duda. Va a haber una resurrección. Quienes vuelvan a la vida en la tierra tendrán la oportunidad de vivir para siempre. Podemos confiar por completo en esa promesa. Si algunos de nuestros seres queridos han fallecido, nos consuela saber que podrán resucitar cuando Cristo y los ungidos reinen por los 1000 años. También podemos tener plena confianza en que, si morimos antes de que empiece el milenio, nuestro futuro está asegurado. Esta esperanza no decepciona, nos sostiene ahora y nos ayuda a ser más felices sirviendo a Dios. En el siguiente artículo veremos qué más podemos aprender del capítulo 15 de 1 Corintios. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Romero, por tu excelente lectura, y abordamos el último párrafo y la fotografía de la página 6. La pregunta primero: ¿qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza? Podéis comentar lo que dice el párrafo o cualquier expresión personal que responda a esa pregunta. Hermano Clavero, Isaac. Pues hemos visto cómo esta esperanza se ha fortalecido, ¿no? La vemos todavía más real, si cabe. Y como dice el párrafo, el efecto que haber analizado este artículo tiene en nosotros es que esta esperanza no decepciona, nos sostiene ahora y nos ayuda a ser más felices sirviendo a Dios. Así que seguro que tiene un efecto positivo en cada uno de nosotros, tanto ahora en el presente como en el futuro. Desde luego que sí. Muy bien. Hermano Gabo. También hay otros artículos que hablan sobre la resurrección que tal vez apelan un poco más a los sentimientos y a que meditemos mucho más acerca de la esperanza de la resurrección. Este artículo lo que nos ha aportado fueron un montón de pruebas, la clave esencial que tiene Jesús en esta esperanza que tenemos, pero también apela a nuestros sentimientos, porque sabemos, gracias a todo esto, que tenemos un futuro
magnífico por delante, no solamente para nosotros si tal vez nos toca pasar por alguna dificultad que nos lleve a morir, sino también sabiendo de nuestros seres queridos que han muerto, que los vamos a volver a ver muy pronto. Muy bien, muy animador, ¿verdad? Hermano París, Arturo. También la fotografía que ilustra este párrafo es muy bonita porque nos da una seguridad. Sabemos que en este mundo hay personas que pierden a su cónyuge, como es el caso de este hermanito que se ve, y pierden las ganas de vivir, pierden la ilusión por hacer cosas. Pero en cambio nosotros no, nosotros tenemos la esperanza segura de que nos vamos a reunir con nuestros seres queridos que están dormidos en la muerte, y eso no solo nos da esperanza en el futuro, sino que ahora mismo nos ayuda a tener una vida completa y feliz. Cierto, excelente. Hermana Church, Susana. Por eso este artículo pues tiene el efecto que dice en Romanos 5:5, ¿no? Que la esperanza no decepciona. Y es así como nos sentimos. Vemos que la resurrección es una realidad que ya ha sucedido y que está a punto de suceder para muchísimas personas que echamos de menos, que se han dormido en la muerte, y eso pues nos hace sentir con ilusión en cuanto al futuro. Desde luego. Hermana Martínez, Fanny. Y en la fotografía pues vemos este hermanito, ¿no? La foto de su esposa de joven, cuando se casaron, ya mayor, y ahora que la ha perdido, pero lo vemos a él que parece que va a salir a predicar, porque se ve como un tratado en el bolso, así que no se ha quedado en casa con los sentimientos, pensando solo en sí mismo, sino que sigue haciendo cosas a favor de otros, compartiendo esa esperanza que él tiene de la vida en el nuevo mundo y de la resurrección. Muy bien, muy bonito, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por esas expresiones desde el corazón, ¿verdad? Que nos han ayudado. Nos quedan 3 preguntas de repaso por hacer. ¿Qué respondería? ¿Qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? Hermano Espiña, Carlos. Sí, hay muchos testigos de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pedro, los 12 apóstoles, también se le apareció a 500, también a Santiago. Y el apóstol Pablo hasta estuvo dispuesto a morir por defender esa creencia. Entonces hay evidencia aplastante, ¿no?, de la resurrección de Jesús. Muy bien. Esa es la expresión, ¿eh? Aplastante evidencia. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? Y por eso hemos hablado mucho de ella, ¿verdad? Hermana Romero, Ana Belén. Pues porque gracias a la resurrección de Jesús tenemos la esperanza de ser liberados del pecado y la muerte y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Muy bien. El pilar, como habéis comentado, ¿verdad? La clave de bóveda del edificio es la resurrección de Jesús. Si no, se nos cae. ¿Y cómo fortalece su fe en la resurrección? El capítulo 15 de Primera a los Corintios. Hermano Vilches, Jonathan. Porque nos muestra la Escritura, el contrato, lo que nos garantiza que va a venir en el futuro la parte que falta de la resurrección. Lo que hemos visto es que es algo que se aseguró en el pasado con la resurrección de Cristo, que ya ha sucedido con las primicias y la primera parte de esta resurrección, y mi fe se fortalece mucho porque lo que queda o la resurrección que falta no va a fallar. Evidentemente se va a cumplir como se ha cumplido esta primera parte. Desde luego, muy cierto. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios. Ha sido un artículo fortalecedor de la fe. Antes de analizarlo, ¿creíamos firmemente en la resurrección? Pues sí, francamente. Ahora más, también. Hebreos 11 dice que la fe es, por usar 2 expresiones, Hebreos 11:1, certeza y prueba convincente. Así no es que creemos en la resurrección porque sí, porque lo creemos y ya está, sino que tenemos certezas y pruebas convincentes. Pues lo que hemos analizado hoy nos ha dado eso, certezas y pruebas convincentes para nosotros, y queremos compartir también esta esperanza con otras personas que no la creen. Por eso
porque no tienen certezas ni pruebas. Hoy hemos analizado algunas de ellas que también queremos compartir con estas personas y como habéis comentado, esta esperanza no nos decepciona, nos sostiene y nos ayuda a ser más felices sirviendo a Dios. Y esta expresión enlaza las dos reuniones, ¿verdad? Las dos partes de la reunión. Felicidad, alegría sirviendo a Jehová y felicidad también por la esperanza que Jehová nos da. Pues es tiempo de concluir y dar gracias a Jehová por haber tenido una excelente y animadora reunión esta mañana. Usaremos dos maneras de alabar a Jehová, que serán una canción y una oración. La canción será la número 147. Título de la misma, Dios nos promete la vida eterna, basada en el Salmo 37, 29. Y después el hermano Antonio Fernández concluye la reunión con oración. Canción 147.